¿Puede darse 1 millón de viviendas? Yo te diría que sí. Pudiera darle a todas estas familias accesibilidad o asequibilidad de la vivienda. El reto de los presidentes municipales tiene un papel fundamental, pero debe de asumir su responsabilidad, que puedan entonces entregar en corto plazo un mejor lugar para vivir, sobre todo más seguro, Paco. La modificación que hoy se le hace a la ley del Infonavit es porque normalmente el crédito de Infonavit llegaba a un tope, Paco. El propio Infonavit va a construir vivienda teniendo una tierra barata, entonces la vivienda va a salir más barata a todas aquellas familias que tienen de 1, 2, 2.5 salarios mínimos que en este momento no llegan. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy, de verdad, tengo un amigo enfrente. Bueno, casi siempre tengo amigos enfrente, pero hoy tengo a alguien con quien la vida nos llevó a la Cámara de Diputados local y nos hizo ser adversarios políticos. Y esto no nos quitó el gusto de ser amigos. Así es, mi querido Paco. Aquí está con nosotros Carlos Lastiri Quirós. Carlos, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de entrar de lleno a temas que me angustian en este momento en el país. Tú estuviste en Infonavit como consejero, en Foviste. Sí. Y en otras... Conavi. En Fonavi. En todo lo que es lo que es la casa habitación. Todo lo que es vivienda en este país. Lo que es vivienda en este país. Cuéntame, ¿es posible tener 1 millón de casas que se pretenden hacer? Sí, primero, Paco, me da muchísimo gusto estar contigo en este programa muy visto. Somos varios los seguidores en este programa que le pusiste exactamente como te decían los amigos panistas en la Cámara de Diputados local y que después te siguieron diciendo en el partido el pastor, ¿no? Sí, esa es culpa de Humberto Aguilar. Ah, de Beto, buen Fue amigo. Beto el que me puso el apodo. Le mandamos un buen saludo a Beto. Porque pues la vida me llevó a ser el coordinador de la fracción parlamentaria y como si andaba yo pastoreando. Eran medios descarriados. No. Fíjate que acabas de decir algo que me gustó. Éramos adversarios políticos, digámoslo así, pero dentro de la adversidad política se fraguó una amistad que, bueno, pues tiene más de 30 años, Paco. Creo que ya nos habíamos conocido antes y ahí precisamente en la Cámara. Y bueno, tú darás cuenta que con la larga trayectoria legislativa que tienes de local, federal y senador de la República, muchas de las grandes amistades que tienes en la vida se hacen en las cámaras y no importa los partidos políticos. Claro que no. Porque aprendes a respetar, aprendes a debatir, aprendes a no estar de acuerdo, pero en lo fundamental, cuando se habla de país, se habla de un estado, de Puebla, que somos poblanos, pues siempre quieres lo mejor, ¿no? Y me preguntabas hace un rato por el tema de la vivienda, que es un tema apasionante, Paco. Tuve la oportunidad de haber sido subsecretario de la vivienda en este país y el hecho de haber estado en el consejo del Infonavit, del Foviste, de la Conavi, del proceso de regularización de tierra también, el INSUS, por ejemplo, que es una institución muy importante. Y tu pregunta concreta es, ¿puede darse en un sexenio, porque es el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, 1 millón de viviendas? Yo te diría que sí. De hecho, la semana pasada aumentó el compromiso de la presidenta de la República a 1.100.000 viviendas. Ahora bien, ¿qué se está haciendo y qué están haciendo que yo observo que puede generar ese plus que se requiere? El modelo que venía prevaleciendo en la vivienda tuvo ciertos desacomodos en algunos años en este país. ¿Cuáles fueron los desacomodos?
la industria de la vivienda, las grandes empresas vivienderas, entraron a ser empresas públicas, es decir, cotizaron en bolsa y empezaron a comprar predios fuera de las zonas urbanas de las ciudades. Se los permitieron con el propósito de crear desarrollos urbanos certificados, para que ahí esa tierra más accesible pudiera darle a todas estas familias accesibilidad o asequibilidad de la vivienda. Y en cierta forma muchos de ellos abusaron, porque hicieron vivienda fuera de las ciudades y después esa vivienda ciertamente estuvo abandonada. Se corrigió ese tema y ahora se dijo, vamos a hacer vivienda, pero dentro de las ciudades o en la periferia de las ciudades, y vamos a empezar a hacer vivienda dentro de las ciudades, donde ya están consolidadas. Y ahí tienes tú procesos exitosos de redensificación en muchas ciudades. Puebla, por ejemplo, requiere de un proceso de redensificación, porque hoy ves tú el centro de Puebla y colonias de Puebla, que más allá de la gentrificación, de ese fenómeno que hoy vivimos, que la gente tradicional de una colonia, de un barrio, tiene que salir por la presión económica, y que eso sucede, por ejemplo, en La Paz en este momento, si te has dado cuenta, o en Prados de Agua Azul o en el Mirador. Bueno, hay colonias en el centro cuyo precio por metro cuadrado son bajos y que podría hacerse vivienda ahí, vivienda que tiene cerca hospitales, escuelas, vías de comunicación, drenaje, agua, etc. Pero la modificación que hoy se le hace a la ley del Infonavit es porque normalmente el crédito de Infonavit llegaba a un tope, Paco, que eran los 2.5 salarios mínimos, de ahí para arriba, y hacia abajo financieramente no estaba dando. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Que observo que puede ser exitoso siempre y cuando el proceso se cuide muy bien, porque son procesos muy complejos, son procesos delicados que deben de tener una observancia y vigilancia bastante grande, ¿no? Entonces, aquí lo que van a hacer, entiendo, es que el propio Infonavit va a construir vivienda, va a pedir tierra a los estados y a los municipios. El insumo más caro de una vivienda es la tierra, desde luego. Entonces, teniendo una tierra barata, entonces la vivienda va a salir más barata y entonces podrán acceder al derecho constitucional a la vivienda, que es artículo 4 constitucional, a todas aquellas familias que tienen de 1, 2, 2.5 salarios mínimos que en este momento no llegan. Y ahí es ese segmento de población es el que quiere atender el gobierno federal. Entonces, abriendo ese esquema, sí van a llegar al 1,000,000 de viviendas. Ahora, también es importante decirlo, otros sexenios han llegado al 1,000,000 de viviendas. Es decir, no es una cantidad que en este momento rompe algún techo, pero es importante que todas las entidades federativas entiendan este concepto que está planteando la Presidenta de la República, porque sin lugar a dudas es novedoso, está bien, y sí es un acto de justicia, porque aquellas familias que no podían llegar a tener acceso, y me refiero financieramente, a una vivienda, ahora sí lo podrán hacer. Y otro aspecto positivo, Paco, es cómo están revisando los créditos que se alargaron o que se negociaron o que se fijaron mal los porcentajes de interés, porque bueno, el interés, como tú sabes, no se fija de una forma arbitraria ni unilateral. Hay, desde luego, el Banco de México es quien fija el interés rector, y de ahí se van acomodando los demás entes financieros. Pero está bien que revisen, por un lado, todos los créditos que estaban en cartera vencida, está bien que haya una negociación con esas familias, está bien que haya quitas, está bien que muchos de los créditos los cancelen, y creo que está bien que ese segmento al cual no llegaban muchas familias ahora puedan hacerlo a través de estas modificaciones. Repito,
debe de haber un esquema de mucho control, debe de haber un esquema de mucha vigilancia, controles de calidad, para que las viviendas que se hagan en un esquema pues duradero, que no haya vicios ocultos, ni en la urbanización, ni en la construcción de las viviendas, y que esas viviendas también, porque ahí tiene que ver el ámbito municipal, Paco, como tú sabes, y el estatal. Muchos municipios no tienen actualizados sus planes de desarrollo urbano, y entonces cuando se llegan a construir viviendas o el factor crecimiento en una ciudad, sea una ciudad grande como Puebla o una ciudad media, por ejemplo, como Teciutlán, Jicotepec, Izúcar de Matamoros, debe haber planes de desarrollo actualizados perfectamente para que no haya desajustes en los servicios y pueda trastocar el crecimiento urbano. Eso es muy importante. Crecimiento urbano, ordenamiento territorial tiene que ver con el tema de vivienda. A mí me preocupa el valor de la tierra, porque en el momento que tú metes un tubo o llega la luz, el precio de la tierra empieza a variar. Así es. Y si le metes una carretera, empieza a variar el precio. Me preocupa. Tú te has de acordar, porque lo vivimos en los 80 y demás, el desarrollo del Infonavit, sí, en el que se le daba el dinero literalmente a los sindicatos, CTM en especial, aquí en Puebla. Ahí está la propia Margarita, que me tocó estar en la inauguración, sí, por cierto, ahí con don Blas Chumacero y con Fidel Velázquez. Así es. Y lo que me preocupaba a mí era el valor de la tierra, porque el valor de la tierra es para todos, así ricos es, o pobres. Sí. Ese valor de la tierra. Lo que yo siento es que lo que se hizo en los años 80 de darle a los sindicatos, se perdió el control. Sí. ¿No crees que se pueda volver a perder el control cuando se dedica el Infonavit o las otras organizaciones de la vivienda en manos ya sea del propio gobierno o ya sea de sindicatos o de asociaciones civiles? Mira, hay distintos controles. Desde luego, el proceso de la vivienda ha ido modificándose en este país. Tú refieres un modelo que, si bien es cierto, pues con sus defectos fue exitoso. Primero, constituyó la mayor hipotecaria de América Latina. Hay que poner en dimensión, mi querido Paco, de lo que estamos hablando para que la gente nos reflexione. Adelante. El Infonavit es la mayor hipotecaria que hay en América Latina. Y así me tocó a mí en el Senado transformarla por completo. Tú estuviste en una legislatura que hizo modificaciones al Infonavit que le sirvieron de mucho y que fue un soporte para que tuviera mayor fortaleza financiera, recordarás. Bueno, pues el Infonavit tiene en sus haberes más de 2.4 billones de pesos en este momento. Estamos hablando de una institución sólida financieramente. Porque es tripartita. Así es. Y espero que esta característica de tripartita no se pierda. Así es. Y a lo que se refiere en este caso, Paco, es de que digamos que el órgano de gobierno lo representa el sector patronal, el sector obrero y el gobierno. Y en ese sentido hay un equilibrio que efectivamente, ese es mucho del debate que se ha dado, Paco, que no se pierda ese equilibrio y que ninguna de las partes tenga una hegemonía que trastoque este equilibrio que pudiera tener el Infonavit. Y desde luego, pues es una entidad financieramente muy fuerte. Prácticamente, pues si tú revisas y te das una vuelta aquí en Puebla por el lugar donde tú estés, nosotros visualizamos los desarrollos habitacionales en donde cualquier persona
puede llegar a comprar una casa, un departamento, y puede traer, digámoslo coloquialmente, su crédito bajo el brazo, y puede traer un Infonavit, porque es afiliado al IMSS, o puede traer un crédito Fobiste, porque es trabajador del Estado, o puede traer un crédito bancario, o puede tener o puede traer el dinero guardado del colchón, de sus ahorros, va y compra. Pero vemos nosotros los desarrollos, pero muchas cosas, muchos desarrolladores pequeños son aquellos que hacen 1 o 2 casas, 3 casas, y las hacen y las van colocando también en Infonavit, también en Fobiste, también en crédito bancario. Entonces, a veces no observamos realmente cómo se va moviendo el crecimiento urbano en una ciudad y la va modificando. Es un reto el desarrollo urbano, Paco, y desde luego la célula del desarrollo urbano es la vivienda, y ese es un tema de suma trascendencia. Entonces, a tu pregunta expresa, hoy los ayuntamientos deben de asumir su responsabilidad en cuanto a lo que el 115 constitucional les mandata, que es en materia de desarrollo urbano, y también los gobiernos de los estados. Entonces, si se hace un equilibrio entre municipio, estado y federación para efecto de impactar positivamente, podemos ir ordenando ciudades que tradicionalmente, y hay que decirlo así, se salieron de control. El desarrollo urbano es uno de los retos de este país y es complicado. ¿No te parece que aquí valdría la pena aprender de otros países? Totalmente. Por ejemplo, Barcelona, que hace una planeación desde el siglo XIX. Sí, cómo va a crecer y hacia dónde va a crecer. Totalmente. Incluso cómo toman el mar para seguir creciendo. Totalmente. Literalmente. Mira, precisamente Alejandro Armenta está haciendo un planteamiento en materia de desarrollo urbano. En el plan de desarrollo del Estado se está planteando la observancia en las ciudades, desde luego, la primera, que es la zona metropolitana, y es la tercera, cuarta del país, porque nosotros hacemos zona metropolitana con el vecino estado de Tlaxcala, con las ciudades. Y con los demás municipios. Y pues los demás municipios, que son las Cholulas, que son, pues, Ocoyucan, tenemos de este lado la zona de Acajete, Amozoc, más bien Amozoc, y bueno, tenemos una zona metropolitana inmensa. Y yo diría que la zona metropolitana prácticamente empieza en San Martín Texmelucan, prácticamente, y se va hasta Tepeaca o Tecamachalco. Sí. Es una marcha. Es una franja, pues los que se dedican a los temas electorales le llaman la franja de oro, porque quien gana esa franja gana la elección, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, tú le sabes a eso. Entonces, lo peleé contra ustedes, y con mucho gusto. Oye, entonces, este tema que te decía, en el plan de desarrollo se observa cómo el actual gobernador quiere, pretende, y me parece bueno, porque el ir ordenando, esto del ordenamiento urbano es como cuando alguien te dice, oye, siembra un árbol, y alguien le responde, oye, pues yo ya tengo 60, 70 años, si siembro un árbol hoy, pues yo no lo voy a ver. Así funciona el desarrollo urbano. Si no empiezas acciones de ordenamiento desde lo local, desde lo pequeño, desde la colonia, desde el barrio, entonces no vas a ordenar lo macro. Quien no ordena lo micro, no ordena lo macro. Entonces, él quiere dar ese paso. Ahora bien, y ese es uno de los retos que yo veo que tiene enfrente el actual gobierno del Estado, el reto de los presidentes municipales. Ese es un reto en seguridad, en desarrollo urbano y en muchas cosas. La autoridad municipal hoy tiene un papel fundamental, pero debe de asumir su responsabilidad de a de veras, porque no todo lo puede el gobierno de Puebla o del gobierno del Estado, de los estados, ni todo lo puede el gobierno federal. Desde lo local debe haber acciones reformadoras, ordenadoras, planeadoras,
que puedan entonces entregar en corto plazo un mejor lugar para vivir, sobre todo más seguro, Paco. Incluso pensar que entre una barranca y otra, ahí donde tú vives en Zacatlán, exactamente, donde se hace un puente para provocar un crecimiento del otro lado. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y es ahí donde vienen los retos. Tú lo sabes, tú tienes una experiencia en el área política, legislativa, administrativa muy grande, y sabes que estas cuestiones no son sencillas, pero sí es importante porque hoy en día el crecimiento se ha convertido en una competencia. Sin querer, nosotros, esta zona metropolitana de Puebla y las Cholulas y demás municipios, pues tiene una competencia feroz con la área metropolitana de Querétaro, y tiene una competencia feroz con la zona metropolitana de Hidalgo, Pachuca, Tulancingo. Y me refiero feroz, ¿en qué sentido? En ordenarla, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de crecimiento, de oferta de empleo, de qué empresas llegan, qué empresas y hasta se establecen. Precio. De todo, de todo. Y entonces, cuando vas viendo una zona metropolitana, cuál tiene mejor transporte urbano masificado, cuál tiene mejor transporte urbano en taxis, en microbuses, cuál tiene mejor diseño urbano, cuál tiene una mejor planeación en parques lineales, en áreas verdes, en reservas territoriales. Entonces se va compitiendo y se requiere visiones de carácter de corto plazo en el ordenar, de mediano plazo en el planear, claro, y de largo plazo en el ofertar y este ejecutar. tipo y ejecutar, efectivamente.